En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de
ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, soy Juan Gosaín y quiero invitarlos a todos los que están gozando, disfrutando de esta edición atípica del Hey Festival de Literatura, viéndolo por internet, viéndolo virtual. Los invito a que hagan una donación al Hey Festival para poder seguir financiándolo todos estos años. Cada vez es más difícil. Este año son 80 eventos y la financiación escasea. Ayuden los que puedan. Aquí en esta página, en esta misma página, aparecerán las indicaciones para hacer su donación. En nombre de los organizadores del Hey Festival, muchas gracias por su ayuda. Buenas tardes para todos y para todas las personas que se conectan la tarde de hoy para compartir con nosotros esta conversación en el marco del Hey Festival Jericó que hemos titulado Democracia y Libertad, una conversación contemporánea. Yo soy Camilo Arango, yo soy responsable de construcción de paz en Compama y voy a estar aquí en esta tarea de facilitar un poco la conversación entre los dos invitados que tenemos el día de hoy para conversar sobre este tema. En principio, o en primer lugar, yo quisiera agradecer a todas las personas que se inscribieron y se conectaron y nos están acompañando por la plataforma del Hey Festival Jericó. A Compama por apoyar esta iniciativa del Hey Festival y a todo el equipo que está detrás preparando el evento y administrando esta plataforma para que todo esto sea posible. Segundo, saludar a la audiencia de Teleantioquia. Esta conversación está siendo televisada igualmente por Teleantioquia. Agradecerle a las personas que sintonizan en este momento esta conversación para acompañarnos en este evento del Hey Festival Jericó. Y obviamente no podíamos dejar pasar un saludo especial a Jericó, a su gente y al suroeste antioqueño. En la planeación inicial de esta conversación, hoy 23 de enero deberíamos estar sentados en el parque principal de Jericó para recibir a estos invitados y quizás para tomarnos el café después del almuerzo allá en el suroeste, pero la organización del Hey Festival y Compama han decidido tomar una decisión valiente, creo yo, de llevar toda esta programación a la virtualidad de forma gratuita para que todos pudiéramos seguir disfrutando de esta agenda cultural y haciendo un llamado especial a mantener el foco en el cuidado. Sí, este año cuidarnos mucho, cuidarnos en casa, cuidarnos con la familia para poder estar de nuevo presencialmente y disfrutar juntos el año entrante y los años que están por venir, muchos festivales más presencialmente allá en Jericó, en el suroeste. Hoy tenemos dos invitados, yo se los quiero presentar para iniciar la conversación, porque son ellos los protagonistas. Y quiero empezar por Sandra Borda. Sandra es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ella es politóloga de formación, magíster en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencia Política, columnista en varios medios escritos del país y analista recurrente en espacios radiales y televisivos. Seguramente ustedes bien la referencia en Sandra. Un saludo y muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy en esta conversación. Hola Camilo, muy buenas tardes a todos
obviamente en Jericó, en Antioquia, por supuesto a través de Teleantioquia, y a todos los que nos están siguiendo. Mil gracias a ustedes por la invitación y al Hey Festival, por supuesto. Gracias, Sandra. Un gusto además conocerte en esta oportunidad para que nos acompañes en esta conversación. Y nuestro segundo invitado, Jorge Giraldo. Jorge, además, yo tengo que anticipar la confesión, no se aguantó y sí se fue hasta Jericó. Jorge vive más cerca de Jericó, en el municipio de Jardín, y está en este momento desde Jericó para acompañarnos en esta conversación. Él es profesor emérito de la Universidad de AFIT, filósofo y doctor en filosofía, y al igual que Sandra tiene una amplia producción académica y aceptó esta invitación para estar hoy con nosotros conversando sobre estos dos conceptos y un texto que se presentó el año pasado, justamente editado por Lecturas Compama, el sello editorial de Compama, que ahora más adelante podemos ir puntualizando un poquito más de qué se trata. Jorge, ¿cómo estás? Bien, como acabaste de decir, desde Jericó, Antioquia, desde el suroeste antioqueño, pues que es mi pequeño país. Un saludo muy especial pues a toda la audiencia, por supuesto a la audiencia de Teleantioquia, y renovar pues mis gracias al Hey Festival, a Confama y a Sandra por acompañarme en esta conversación. Sí, Jorge entonces no se aguantó y sí se está tomando el tinto allá en el suroeste como todos hubiéramos querido, pero ya tendremos otros años para hacerlo allá presencialmente. Jorge y Sandra, cuando se hizo la invitación oficial en redes y en medios de comunicación a esta conversación, adjunto al título de Democracia y Libertad, una conversación contemporánea, teníamos unas 4 preguntas guía, ¿cierto? No las vamos a ir respondiendo en orden, pero yo las quiero mencionar para las personas que nos están acompañando en Teleantioquia y para las personas que se conectaron. Y también para que ustedes, en la medida en que vamos conversando, vamos incluyendo algunos de los elementos, ¿cierto? Cuando la gente consultaba la página del AI Festival, tenían como preguntas orientadoras: ¿qué papel juega la separación de poderes? ¿Cuál es el valor real del voto para el ciudadano? ¿Cómo asegurar que los sistemas democráticos funcionen de la mejor manera posible? Y si las democracias están dejando de ser el modelo de gobierno que mejor garantiza las libertades de los ciudadanos, que es como la idea general que uno normalmente recibe en los textos que lee pues más académicos y más teóricos sobre el tema, o en las aulas de clase, los que nos hemos emprendido el camino de las ciencias sociales, particularmente en mi caso pues estudiando desde el derecho. Como les decía, no les voy a pedir que las respondamos en orden, pero seguramente algunos de estos elementos por los cuales mucha gente llegó a la conversación van a ir surgiendo en las respuestas de ustedes y en la facilitación que yo pueda generar en este espacio. Le cuento a la gente que vamos a tener una conversación durante 45 minutos, más o menos, aproximadamente, en los cuales las personas que están conectadas por la plataforma podrán ir formulando algunas preguntas en el chat, las que quieran. El equipo del AI Festival y yo vamos a estar aquí filtrando las preguntas y vamos a tener unos 15 minutos al final para transmitirle a nuestros dos invitados entonces algunas de las preguntas que podamos recoger de las personas que nos acompañan. Entonces, si les parece bien esa lógica de desarrollo de la conversación, yo quisiera empezar con Sandra. Sandra, está pasando en el mundo algo que haga otra vez como reavivar o mantener viva la pregunta y el debate por dos asuntos que parecerían logros o reivindicaciones históricas que ya no íbamos a perder, ¿cierto? Que son la democracia y la libertad. Sandra, ¿tú crees que resulta pertinente mantener viva la pregunta por la democracia y la libertad en estos días en el mundo? Yo justamente iba a empezar un comentario por ahí, Camilo, porque yo creo que la pregunta y el tema que está tratando de abordar Jorge en su libro es la pregunta del momento, ¿sí? Es el tema que tenemos que estar discutiendo por varias razones y me tomo unos minutos para explicar, digamos, de dónde vengo, digamos, con la preocupación alrededor de ese tema y por qué me parece tan importante, digamos, la línea que ha adoptado Jorge y el intento por contestarse esa pregunta. Hace entre 5 y 10 años, dependiendo del lugar del mundo donde uno lo observe, lo que venían mostrando las encuestas
es que, y particularmente en América Latina, es que había un descontento enorme de la gente, no con los gobernantes, porque eso, digamos, es perfectamente normal en algunas coyunturas, sino con las instituciones democráticas. La gente venía sintiendo de una forma u otra que las instituciones del Estado, y sobre todo y más preocupante aún, que los mecanismos y las reglas del juego democrático simplemente ya no estaban funcionando en su beneficio. Digamos, hay una asociación obviamente con la burocracia lenta y paquidérmica del Estado, pero también lo que la gente estaba experimentando es que los mecanismos de la democracia representativa tradicional o no estaban funcionando o digamos estaban produciendo resultados que no dialogaban abiertamente con sus expectativas, con sus agravios, con sus necesidades o con sus preferencias. Y esa, digamos, falta de popularidad de los mecanismos democráticos fue una cosa que mucha gente, lo decía yo hace poco en una columna, pasó por alto, incluyendo las mismas clases políticas de todos los lugares del mundo. La lógica era, pues, llegamos, y tú lo estabas mencionando inicialmente, llegamos a un consenso en el que la democracia liberal como régimen político es lo menos malo que podemos tener, para no decir que es una cosa ideal y fantástica. Ese consenso todo el mundo lo dio por sentado y seguimos adelante. ¿Qué fue lo que pasó con ese consenso y cómo se fue transformando en fenómenos políticos distintos? Yo creo que hay dos vertientes particulares y dos formas particulares en las que se transformó ese descontento. Por un lado, lo que algunos han denominado la derecha populista, lo que hizo fue agarrar ese descontento y en vez de tratar de transformarlo de alguna forma en una propuesta de carácter institucional, lo que hizo fue jugarle al antiinstitucionalismo de ese descontento. Entonces empezó a agarrar el descontento de la gente y convertir ese descontento en plataforma política. Y creo que la manifestación más clara de eso es Trump, ¿no? Es el decirle a la gente, estoy de acuerdo con usted en que la clase política no está contestando, estoy de acuerdo con usted en que las instituciones democráticas están lejos de funcionar bien, estoy de acuerdo con usted en que el Estado es paquidérmico, es lento, y convirtió ese descontento en una plataforma antiinstitucional, antidemocrática, anti-Estado de Derecho. ¿Sí? Ese es uno de los resultados más preocupantes de la forma en la que ese consenso se fue transformando, como digo, en alternativa política. Y el fenómeno Trump está lejos de ser el único. Digamos, hay muchos partidos a lo largo y ancho del mundo y muchos líderes políticos que están jugando ese juego porque se dieron cuenta que cuando la gente está descontenta y un político alimenta ese descontento, eso se puede constituir en capital electoral y eso los puede llevar al poder. Cuestionable, sí, desde todos los puntos de vista, porque eso obviamente atenta directamente contra las instituciones como las concebimos, pero electoralmente se convirtió en una alternativa rentable. La otra salida de ese descontento es la protesta social. ¿Sí? Es la protesta social que lleva a la gente a la calle a decir, mire, no están funcionando las instituciones. En el caso de Colombia, por ejemplo, recientemente, las instituciones que están destinadas para protegerme como ciudadano, la fuerza pública, no me están protegiendo, sino que están atentando contra mí, están atentando contra mi seguridad. Necesito salir a protestar y manifestar eso. Necesito, digamos, organizarme. En una muy buena parte de los movimientos sociales aquí son protagonistas para salir a demandarle al Estado, digamos, que cumpla con sus funciones y que esa ruptura grande entre las instituciones y la gente se empiece a achicar. Esa es la petición grande de la protesta social. Ahora, la protesta social puede también derivar en dogmatismos antiinstitucionales, ¿no? Eso es importante recordarlo. Aquí de lo que hay que estar pendiente en la forma en la que evolucione la protesta social es cómo la clase política, los partidos políticos, los líderes políticos respondan a las demandas que está haciendo la protesta. Entonces, todo esto simplemente para decir que estamos como en un escenario de espera, ¿sí? Ya vimos cómo resultó esa ruptura del consenso alrededor de la democracia liberal y ese descontento de la gente con ese consenso en dogmatismos de derecha. Ahora estamos observando otra salida que es esta de la protesta social y estamos pendientes de ver cómo ese activismo propio de los movimientos sociales termina por convertirse en algo o que
consolide y fortalezca las instituciones o que termine de debilitarlas. Esto todo para decir que estamos en un escenario de transición y por eso siento que la contribución de Jorge en su libro y todos los análisis que se han venido haciendo alrededor de este tema son fundamentales, porque estamos en un momento clave para o apostarle a esas instituciones y a la democracia liberal con transformaciones, como lo sugiere Jorge, ¿no? Porque por algo estamos en una crisis en este momento, o transitamos hacia unos escenarios desconocidos y un tanto peligrosos en materia de desinstitucionalización. Entonces, quería empezar simplemente por darle un poco de contexto a esta pregunta para que sigamos con la discusión sobre lo que viene, Camilo. Sandra, muy interesante cómo hablas de esa ruptura, de ese consenso por el concepto de democracia liberal, y yo aquí voy a sacar el profe que conocí en Jorge desde la universidad, porque yo quisiera que le ayudemos a la gente a entender si democracia y liberalismo han sido dos conceptos indescindibles desde el principio, si la democracia liberal es un solo concepto, o si democracia y libertad son cosas distintas. Eso, digamos, ¿cómo acercarnos a esos conceptos, Jorge? Bueno, yo creo que desde el punto de vista teórico son dos conceptos distintos, son las primeras páginas, digamos, que yo le dedico a la primera parte del libro, mostrar que la democracia tiene una determinada génesis, tiene una pregunta concreta que se hace, que es quién tiene el poder político y cómo se forma ese poder político, mientras que el liberalismo se hace una pregunta que es la pregunta por hasta dónde debe llegar el poder. Ahora, dicho esto, es evidente que desde el punto de vista histórico se produjo lo que podemos llamar una fusión, un matrimonio, que yo en el libro llamo un ensamble de democracia y liberalismo que produjo esta cosa que llamamos pues en teoría política y que se conoce incluso pues en el lenguaje común como la democracia liberal. Hay algunos ejemplos históricos pues de democracias no liberales y hay algunos ejemplos históricos también. Por ejemplo, un historiador británico hablaba del Imperio Austrohúngaro como el principal ejemplo de una sociedad liberal no democrática. ¿Sí? Pero digamos que esos son casos más excepcionales, más aislados. Lo que conocemos en Occidente es las instituciones de la democracia liberal. ¿Sí? Ahora bien, yo creo que la manera como se juntan democracia, liberalismo y un tercer elemento del que no hemos hablado, que es capitalismo, son distintas. En Europa se articularon de manera distinta que en Estados Unidos. En América Latina tenemos nuestra propia trayectoria y lo que yo trato de sugerir en el libro es que a lo mejor lo que está en crisis, no es la democracia liberal en general, sino una forma particular en que se han articulado estos elementos de democracia, de liberalismo y de capitalismo. Digamos, un capitalismo que sobre todo en los estados de América, incluyendo a los Estados Unidos, por supuesto, un capitalismo que ha sido inconsciente, llamémoslo así para usar el término del famoso libro reciente pues, sobre capitalismo consciente, un capitalismo poco distributivo, poco igualitario, poco atento a los problemas ambientales, a los problemas de sostenibilidad, al mediano y a largo plazo. Una democracia que se ha, digamos, anquilosado por distintas razones. La crisis de partidos que la vivimos relativamente temprano en Colombia y que la presenciamos, pues la estamos presenciando en los últimos años en los Estados Unidos, en Europa, en los últimos 10, 15 años. Los tradicionales bipartidismos pues, de las democracias europeas se están desmoronando. Y luego unas tendencias antiliberales que se expresan en estos dos fenómenos que explicaba Sandra ahora, unos autoritarismos ascendientes que son bastante restrictivos de las libertades
En la protesta social encontramos también dos fenómenos distintos. Una protesta que tiende a adquirir caracteres preocupantes, muy violentos, un fenómeno que ha venido siendo observado pues, en los últimos años, pero también a veces una tendencia autoritaria de los gobernantes a no interpretar la protesta social como lo que es, que en ciencia política llamamos es un input o un insumo que los representantes de los partidos políticos y los gobernantes deben tomar en cuenta para entender un poco cuáles son las demandas de la población y cuáles son como los ajustes que hay que hacer en las políticas públicas y en la orientación del Estado. Entonces, me fui para otro punto pues un poco más amplio del de tu pregunta, pero resumiría diciendo, son dos cosas que en su origen son distintas, pero que han terminado mezclándose. Y ahorita un poco la pregunta es, ¿cuál es el tipo de mezcla que nos puede ayudar a atender los problemas que estamos viviendo en el siglo XXI? Mil gracias, Jorge. Sí, yo creo que esa es como una de las preguntas que deja abiertas al libro, y es como el llamado a la reflexión, que yo creo que, como lo decía Sandra, es absolutamente valioso. Y cuando en el título pues se habla que es una conversación contemporánea, yo coincido con Sandra en el sentido en el que yo lo explicaba. Y me gusta mucho la claridad que estás haciendo en relación con cómo esa fórmula de democracia, liberalismo y capitalismo, digamos, fue generando una mezcla diferente en Europa, una mezcla diferente en Estados Unidos, una mezcla diferente en América Latina, con unas consecuencias que ya Sandra mencionaba alguna. Vamos a aprovechar de Sandra. Sandra en sus entrevistas dice que ella es politóloga, pero principalmente internacionalista. Y yo le quería preguntar justamente por esa fórmula, digamos, cómo se ha venido expresando digamos, esa mezcla de esos tres conceptos y esa ruptura particularmente en América Latina, un poco para acercarle también al público, que nos vamos acercando a este contexto, y luego, digamos, me gustaría traer un par de libros de Sandra que publicó en los últimos años, pues para avanzar y por qué somos tan parroquiales ahorita, que aterricemos un poquito en el caso de Colombia, pero particularmente, digamos, cómo ha sido la expresión de toda esta ruptura en América Latina y qué conexión hay entre esta crisis o esa ruptura y, digamos, esos populismos que han venido surgiendo en América Latina en las últimas décadas. Sí, esa es una pregunta bien interesante, porque entonces ahí es en donde uno se ve obligado a empezar a desagregar la experiencia latinoamericana, porque tampoco ha sido uniforme. Yo creo que hay varios fenómenos, y creo que lo primero que tiene que empezar uno por decir es que el desafío a la democracia liberal en América Latina ha provenido, a diferencia de lo que ha sucedido en Estados Unidos, no solamente del populismo de derecha, sino por supuesto también del populismo de izquierda. Yo creo que lo que le ha enseñado a uno la experiencia de Venezuela e incluso experiencias que tienen una fachada un poquito más o un poco más democrática, como por ejemplo el caso de Rafael Correa en Ecuador y demás, es que si bien hay distintos grados, no hay sino que recordar la experiencia pues de los medios de comunicación con el gobierno Correa en Ecuador. Digamos, aquí hay unas combinaciones bien difíciles de desmenuzar y de catalogar, porque hemos tenido izquierdas y derechas en América Latina que ambas han jugado el juego que estaba describiendo inicialmente de contribuir al proceso de deslegitimación de las instituciones en beneficio propio, ¿no? Para obtener caudales electorales y además para consolidar a unos líderes, que eso sí es una experiencia súper latinoamericana, ¿no? Muy carismáticos y a quienes les gusta centrar muchos recursos de poder en su propia figura. Por eso los partidos políticos tampoco son, digamos, tremendamente fuertes y demás. Entonces, hemos tenido experiencias de lado y lado. Lo que me lleva a un punto que es un punto de debate constante en Colombia, y es que terminamos en un escenario por cuenta de que las izquierdas y las derechas, dependiendo del país, unas más que las otras, porque en esto uno no puede jugar a la equidistancia. En el caso de Colombia, creo que la derecha ha sido más protuberantemente antiinstitucionalista que la izquierda. En la experiencia de otros países latinoamericanos es distinta. Lo que se encuentra uno es que la defensa de las instituciones
terminó convertida hoy otra vez en plataforma política, ¿sí? Ya habíamos llegado a un escenario en el que eso era una cuestión del pasado y estábamos trabajando sobre la base de que ese consenso a favor de las instituciones democráticas y de las reglas del juego democrático se daba por hecho. Hoy no. Hoy no. Si uno mira el debate político colombiano, hay mucha gente que está hablando, por ejemplo, de la necesidad de que haya una alternativa política que se manifieste clara y contundentemente a favor de la Constitución del 91, que es como, que yo cada vez que escucho eso digo miércoles, o sea, ahora esa plataforma política está a favor de la Constitución, no habíamos quedado que esa Constitución pues era el punto de partida, era el lugar en el que todos estábamos de acuerdo. Entonces, eso está moviendo el panorama político de unas formas un poco raras, porque de nuevo, para hacer referencia al debate político colombiano, entonces ahora esa plataforma de defensa de las instituciones es una plataforma de centro, y entonces también la defensa de las instituciones consecuentemente se convierte en una defensa de tibios, que es realmente, digamos, es una nueva forma de concebir todo este asunto que a mí me parece que todavía estamos en mora de tratar de entender y tratar de como de articular analíticamente. Entonces, el clásico análisis que se hacía en América Latina de estos movimientos pendulares en la izquierda y en la derecha, también se está convirtiendo en un movimiento pendular entre la institucionalización o las alternativas políticas que todavía están casadas y digamos y dispuestas a dar la pelea política de defender la democracia y las instituciones democráticas, y otras alternativas políticas a quienes esos temas les parecen un poco secundarios y a quienes digamos el desprestigio del manejo del Estado les ha servido para demostrar que las clases políticas tradicionales tienen que ser una cosa del pasado. Esto es, como dicen los gringos, botando el bebé con el agua de la tina, ¿no? Porque entonces la clase política, el Estado, las instituciones, el Estado de Derecho va todo en la misma bolsa, las asociamos todas con el mismo nivel de negativismo y como de perversidad. Y entonces queremos hacer una suerte de borrón y cuenta nueva y proponer una alternativa política que no tenga nada que ver con eso, corriendo el gran riesgo, insisto, de botar el bebé con el agua de la tina, que es un discurso político supremamente eficaz porque es fácil, es difícil, es fácil de transmitir, es fácil es populista, digamos, es muy fácil de entender, pero corriendo un gran riesgo, porque, digamos, en materia política sus borrones y cuentas nuevas siempre son una entrada a un escenario absolutamente desconocido en el que puede pasar cualquier cosa. Entonces, para sintetizar, creo que en América Latina, digamos, estamos otra vez en un momento de estos en los que no sabemos muy bien en dónde nos queremos parar. La experiencia de las izquierdas, la famosa ola rosa nos enseñó que evidentemente las izquierdas son efectivas en materia de política social, pero tristemente no todas estuvieron profundamente comprometidas con la cosa democrática, obligándole a uno a hacerse otra vez la pregunta sobre la relación entre democracia y modelos de desarrollo, o democracia y liberalismo, o capitalismo y demás. Y ahora estamos en una suerte de escenario como mucho más complejo desde el punto de vista ideológico, porque yo no creo que uno alcance a decir que lo que tenemos ahora es un regreso pendular a los gobiernos de derecha. Hay unos que sí, otros no tanto, pero creo que esa suerte de transición es lo que está produciendo un escenario político como mucho más confuso y mucho más difícil de desagregar, y sobre el cual se pueden construir generalidades más fácilmente. Gracias, Sandra. Y para retomar esa última idea que me parece súper interesante, digamos, de no poder explicar lo que está pasando ahora en América Latina desde esa lógica pendular de haber pasado a la izquierda otra vez como a estos regímenes de derecha. Jorge, vos en el libro sos insistente que toda esta ruptura ha traído, y lo mencionaste ahorita también en tu respuesta, una crisis de los partidos políticos. Entonces, yo quería que nos contaras un poquito eso porque es importante, o si eso es, digamos, si eso es una oportunidad o si eso es una desventaja para la democracia, que estos partidos políticos hayan entrado en crisis, y cómo juega todo esto en el contexto de esta discusión entre democracia y libertad. Bueno, yo creo que
Sandra acaba de mencionar, digamos, tal vez una de las palabras claves de esta discusión, que es instituciones. ¿Cierto? Hay un tipo de instituciones que son las instituciones, digamos, del Estado, digámoslo así, las instituciones del contrato social, las instituciones de la Constitución del 91 o de la Constitución de cada uno de los estados, donde se suponía que no habíamos puesto todos de acuerdo acerca de cuáles iban a ser las reglas del juego para un periodo de tiempo, digamos, relativamente considerable. Pero también existen otro tipo de instituciones que son las instituciones de lo que en los años 80, en la tercera oleada democrática, los que ya no somos jóvenes, llamábamos la sociedad civil. Son las instituciones que agregan intereses, que hacen que esos intereses tengan voz en la esfera pública y que pueden lograr que esos intereses obtengan representación en las instituciones del Estado. Una parte muy importante de esas instituciones de sociedad civil son los partidos políticos, porque son el canal directo entre, o la bisagra entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. El otro elemento son las organizaciones sociales. Y digamos, yo creo que es muy evidente para todo el mundo la crisis de los partidos políticos, digamos, en México se acabó el bipartidismo, en Colombia, en Brasil, en Argentina, pues el multipartidismo se expresa todo bajo la sombrilla de Perón y de Evita, por supuesto, y de pronto de Maradona. Y eso conduce a estos personalismos de los que hablaba Sandra, ¿cierto? Desprestigiamos las instituciones para aupar o impulsar unos proyectos caudillistas y unos proyectos personalistas. No confíe en el Estado, confíe en fulanito de tal, Pedro Pérez. ¿Sí? Ese es el mensaje. Pero otra cosa que es muy delicada es la crisis de las organizaciones sociales, porque yo creo que cierto nivel de desorden en la protesta social, en la manera como se pueden expresar las reivindicaciones de la población, de las regiones, de los distintos grupos poblacionales, etcétera, es a través de las organizaciones sociales. Y creo que es un tema, Sandra me corregirá, que en la ciencia política colombiana en el último tiempo hemos dejado un poco de lado. Yo recuerdo pues que los 80s, todavía a principios de los 90s fue como la época de oro de estudios sobre movimientos sociales, pero me parece que un poco el desorden, si se quiere, la anomia, que es una palabra técnica, que vemos en la protesta social, en los medios sociales, en Twitter, en el Facebook, en demás cosas, se debe a que tampoco tenemos organizaciones sociales que ayuden a organizar, a canalizar la inconformidad y a canalizar la protesta. Entonces, en resumen, no es solo un tema de crisis y de problemas, digamos, de rendimiento o de desempeño de las instituciones públicas. Es que las instituciones que del lado de la ciudadanía también han sufrido un desgaste terrible y eso va produciendo una convergencia un poco azarosa que genera estas preocupaciones de las que estamos hablando hoy en esta charla, ¿no? Y gracias, Jorge. Sin embargo, Camilo... Dale, Sandra, claro que sí. Dejas contestar una cosilla a la última idea de Jorge. Yo creo que en el caso colombiano particularmente esa debilidad de la sociedad civil y digamos de sus formas de organización, pues obviamente fue en una muy buena parte resultado del conflicto armado. Por mucho tiempo, digamos, el Estado colombiano y la clase política colombiana se dedicó a deslegitimar a las organizaciones sociales, acusándolas siempre de estar vinculadas de una u otra forma a la guerrilla, ¿no? Acuérdense, bueno, eso todavía sigue pasando, pero cada vez que hay demostraciones, cada vez que hay manifestaciones, cada vez que la gente sale a la calle o salía a la calle en el pasado, digamos, la respuesta del gobierno siempre era que eso era fachada de las organizaciones guerrilleras, que era
digamos que era simplemente una manipulación de las fuerzas ilegales insurgentes de partes de la sociedad civil, y con eso lograron durante muchísimo tiempo pues deslegitimar la protesta social y además generar un temor grande entre la gente a la hora de salir a protestar, porque si cada vez que uno sale a protestar lo van a calificar de guerrillero, digamos, ese no es un gran incentivo para salir a la calle. Entonces, creo que eso en una muy buena parte se está acabando. Creo que las protestas del 2020, de 2019 ya, de noviembre del 2019, son en una muy buena parte masivas, resultado de que la gente entiende que la finalización parcial del conflicto armado abrió un espacio de participación a través de la protesta social. Y ahí ha empezado un proceso justamente de organización, que es bien interesante porque ha sucedido a una velocidad increíble. Uno observaba en ese noviembre en las protestas cómo, por ejemplo, las mujeres se han organizado a través de estos colectivos y estas organizaciones feministas, y realmente, digamos, se notaba que venía de un trabajo larguísimo que había estado oscurecido por estos factores que menciono, pero que de la nada empieza como a florecer y a hacerse supervisible. Las organizaciones de estudiantes, en fin, yo creo que en ese sentido también estamos en un periodo de transformación importantísimo de la sociedad civil, que además es supremamente interesante porque es una sociedad civil que se está empezando a organizar y que está empezando a abrirse espacios de participación, a veces un poco a codazos, frente a un Estado y a un gobierno que es reticente a dejar que esos espacios de participación sean más amplios y sean tomados por la gente. Entonces, es una lucha, creo yo, bien interesante, y en la que, para retomar una idea que estaba mencionando Jorge hace un instante, en la que los partidos políticos tienen un papel que jugar fundamental. Porque si los partidos políticos no empiezan a conversar con esas organizaciones sociales, no empiezan a conversar con la gente que se está activando políticamente y que está saliendo a la calle, pues van a terminar condenados a la irrelevancia y van a condenar además a la democracia a un abstencionismo absolutamente imperdonable. Entonces, creo que este es un momento de mucha presión para todo el mundo. Va una sociedad civil que, si logra ganar esa batalla para abrirse sus espacios y organizarse, llegó para quedarse, y llegó para seguirse manifestando y para seguir, digamos, enviando mensajes claros y concisos, por mucho que digan que están confundidos y que no tienen mensaje, a los gobiernos y a las instituciones del Estado. Y en ese sentido es la clase política y son los partidos y es el Estado los que se tienen que empezar a ajustar a esa transformación de la sociedad civil y empezar a ver si abren canales mucho más eficientes de comunicación con esa sociedad civil que los que han tenido hasta este momento. De lo contrario, en una muy buena parte ellos van a ser los responsables de la debacle y del desastre en materia institucional en el que nos hemos estado encaminando nosotros y el resto del mundo. Si ellos no responden, digamos, van a dejar a la sociedad absolutamente hablando sola, y eso genera un problema grueso para las instituciones. Miren, ustedes entraron en este tema de las instituciones y los movimientos sociales, y Sandra mencionó ya la protesta social con el caso particular que ella además juiciosamente documenta en su libro de Parar para Avanzar en 2020. Y yo ahí tenía una pregunta para Sandra, porque en su libro ¿Por qué somos tan parroquiales?, en la introducción, una idea que me llamó muchísimo la atención, Sandra, que estás diciendo que esta nueva generación de jóvenes, digamos, la globalización les abrió el mundo y les abrió la posibilidad de salir, estudiar, conocer otras culturas, observar, aprender, traer experiencias, digamos, casi, digamos, con un nivel de facilidad que no conocíamos antes, ¿cierto? Y muchas veces uno se encuentra que estos regímenes o estos populismos de los que veníamos hablando en las preguntas anteriores, desafortunadamente en los últimos años se han convertido, digamos, en escenarios muy cerrados a la crítica, en escenarios muy autoritarios. Entonces yo quería, digamos, preguntarte si la democracia espera que la inconformidad se exprese exclusivamente en las urnas o digamos, este tipo de movimientos y expresiones como la del 21N en el 2019 y digamos, la protesta social y todo lo que ha venido ocurriendo también en Colombia en los últimos años, también es legítimo y válido dentro de una democracia. Sí, yo creo que eso es fundamental. Digamos, para retomar un punto que estaba diciendo antes, creo que el Estado colombiano y la clase política se conformaron durante mucho tiempo
con la idea de que lo único que tenía que escuchar eran los canales de representación tradicionales de las democracias, que eran los partidos políticos. Y los partidos políticos terminaron organizándose para acceder al poder, y cada vez establecieron una relación mucho más estrecha con el Estado y con los recursos de poder que proveía el Estado, y se fueron separando paulatinamente de la gente que supuestamente estaban representando. Y creo que eso, sumado a la finalización del conflicto armado, es lo que termina por llevar a la gente a la calle, porque es como esta angustia grande que produce el hecho de que no se pueden comunicar por ninguna parte. Yo usaba un ejemplo en las protestas estas muy violentas, además, que hubo en muchos lugares del país, pero particularmente en Bogotá, durante el año que se acaba de terminar, el día de la destrucción de los CAIs y demás. Yo decía, bueno, hay que hacerse una pregunta gruesa sobre qué es lo que está sucediendo acá, porque claro, uno puede salir y decir que condena la violencia y ya está, digamos, esa es la fácil, pues todos condenamos la violencia, no creo que nadie vaya a salir a decir que le gusta la violencia, pero la pregunta que hay que hacerse es cuál es el origen de eso. Y en una muy buena parte, digamos, lo que se ignoró en la discusión que estaba teniendo lugar allí es que se ha empezado a desarrollar una relación entre la fuerza pública y los jóvenes, particularmente los jóvenes de esas zonas de Bogotá en donde los ataques fueron más violentos, que son jóvenes que se encuentran en una situación supremamente difícil porque son jóvenes que están saliendo de colegios, ingresando, tratando de ingresar a universidades con muchas dificultades de acceso, con dificultades enormes de empleo, mucho más en escenarios de pandemia y con un proceso adicional de marginalización socioeconómica por cuenta del cierre y del confinamiento durante la pandemia. Y si a todo eso le sumas la dificultad de la relación que han tenido siempre con la fuerza pública, pues ahí lo que tienes es una olla a presión que estaba destinada a explotar en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la justicia no responde, ¿sí? No tiene uno sino que mirar la cantidad de casos enormes que hay de impunidad, de agresiones de la fuerza pública a estos jóvenes, tanto en escenarios de protesta como fuera de escenarios de protesta. Y no tiene uno sino que mirar, conocer un poco esos lugares y mirar cuál es la dificultad de esa relación, que es una dificultad ya de muy larga data. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Es una ruptura de la comunicación, ¿sí? Y una ruptura de la forma de tramitar estos problemas. Si acudes a la justicia no responde. Si no tienes ningún tipo de representación política que te tramite ese problema, si no tienes forma de hacerle saber al Estado y de obtener una respuesta satisfactoria del Estado frente a este problema, que me pregunto yo qué es lo que queda entonces, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo procesar eso? Esa pregunta es una pregunta fundamental para entender cuáles son los límites y cuál es el potencial de la protesta social en una democracia. La protesta social está contemplada en la Constitución, es una parte integral de la democracia. La gente que protesta lo hace porque no encuentra otros canales a través de los cuales tramitar sus necesidades. Pero la pregunta que tenemos que hacernos también es ¿qué hacer con la dimensión violenta de la protesta? Si lo que vamos a terminar pidiéndole a la sociedad es que sea súper civilizada a la hora de protestar y mantener y manifestar sus iniciativas, ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿Se trata de llenar cárceles? ¿Se trata de condenar y condenar y condenar hasta la saciedad? ¿O no será que más bien a lo que estamos enfrentados es a un problema mucho más estructural frente al cual tenemos que hacernos preguntas de mucho más hondo calado? Porque si no, también se va a terminar desvirtuando la protesta como un mecanismo de participación democrática. Sí. Parte de lo que hace lo paradójico del uso de la violencia en la protesta es que termina yéndose en contra de la protesta misma, porque entonces le hace más difícil convocar a la gente, le hace más difícil comunicarse con el Estado, la desvirtúa, la deslegitima. Entonces, digamos, eso es una cosa en la que hay que hacer muchísimas reflexiones. Yo creo que nosotros ya empezamos a hacer una cosa importantísima. El fallo de la Corte Suprema, la decisión de la Corte Suprema alrededor de la protesta social ya está empezando a mover la discusión sobre la protesta social en Colombia hacia adelante. Ya estamos entendiendo cuál es su naturaleza, cómo se debe llevar a cabo, a qué tipo de consensos tenemos que llegar. Como digo, es cuestión de
de empezar un diálogo sobre este tema, porque ese mecanismo es un mecanismo fundamental, hace más vibrantes las democracias, las hace más profundas, las hace más eficientes. Entonces, no tenemos que estar discutiendo cómo nos quitamos la protesta social de encima, o cómo anticipamos la protesta, o cómo evitamos que la gente proteste, o cómo la reprimimos. No, no se trata de eso. Se trata de vivir con la protesta y tratar de hacer que la protesta se constituya en un mecanismo de participación tan válido como los otros y que produzca mejoramientos en la gestión, en el diseño de políticas públicas, en la gestión de políticas públicas y en el funcionamiento en general del Estado. Gracias, Sandra. Tremendo. Jorge, yo te quería preguntar, si bien entiendo, una de las motivaciones iniciales del libro fue justamente un manifiesto que publicó un medio de comunicación, la revista The Economist, en torno a estos temas. Quería que nos contaras un poquito la historia del manifiesto y por qué la intención de traerlo al español, porque esa es la tarea de traducirlo al español, pero sobre todo traerlo como una reflexión a Colombia en un, digamos, en un formato de publicación que en principio estaba pensado para líderes. Digamos, ese manifiesto, ¿cuál es el llamado que ves en ese manifiesto importante que haya motivado esta publicación? Bueno, del manifiesto lo que me parece importante es con lo que empezó Sandra la reunión, la discusión de la política contemporánea, al menos en Occidente, es esta, la discusión sobre la democracia liberal. Finalmente nos dimos cuenta pues que las discusiones sobre el autoritarismo y sobre el populismo realmente es una discusión que es sobre los rasgos de nuestras instituciones, el funcionamiento y el desempeño de nuestras instituciones. Esa es la pregunta. En mi libro sobre populismo yo digo, los populistas son el síntoma de la enfermedad, no son la enfermedad, ¿sí? Entonces nos enredamos si creemos que el problema son solo ellos. No, el problema está en el funcionamiento de nuestras instituciones. Lo segundo es que me parece que quienes han llevado esta tarea en Colombia no la estaban haciendo, o por lo menos yo me siento muy insatisfecho, y por eso me parecía que era importante mostrar el ejemplo de un medio que para muchos incluso es conservador, de un medio que plantea un documento que a mí me parece que es valiente, que es autocrítico, que plantea reformas, que plantea la necesidad de hacer cambios, y yo creo que esa discusión hay que darla en Colombia. Yo creo que los llamados liberales colombianos están durmiendo la siesta en el sofá desde hace 30 años y adoptaron una actitud simplemente de defender las instituciones como si no hubiera problemas y como si nuestra democracia no tuviera mucho trecho por recorrer en mejorar su calidad, ¿cierto? Como se llama el proyecto pues, de la POP en la Universidad de los Andes, donde está Sandra. La calidad de nuestra democracia se ha deteriorado y necesitamos adoptar un tono un poquito más propositivo, más combativo, que suene más en la escena pública y que no sea simplemente una cosa de defendernos, de decir que es que todos los demás están equivocados y quieren acabar con esto que tenemos, ¿no? Tenemos que mejorar la sociedad en la que estamos. De ahí surgió, digamos, un poco, primero era la idea de hacer simplemente la traducción y después terminé armando un libro con algunas cosas nuevas, con otras menos nuevas, pero que me parece que tenían sentido. Y termino contando una anécdota porque tiene que ver con otro comentario que hizo Sandra ahora sobre la Constitución del 91, y es que como mi formación es en filosofía, pues siempre tendemos los estudiantes de filosofía a tener cierta parte del discurso normativo, de propositivo, y cuando estaba empezando a escribir algo, estaba leyendo las obras de Alberto Lleras y me encontré este texto de 1960, estamos hablando de hace 60 años, y yo decía, pero el señor está diciendo cosas aquí que tenemos que hacer, está planteando problemas que todavía tenemos. Entonces, eso
a alguna gente le puede sonar un poquito, puede ser incómodo, pero lo triste es eso. Lo triste es que un presidente de la República en 1959 estaba diciendo que teníamos que hacer unas cosas que todavía no hemos acabado de hacer y que definitivamente creo que muchas de las sugerencias que él hacía ahí son válidas para hoy, y por eso preferí consignarlo también como un llamado de atención. No es lo mismo que un cierto llamado ahí al final lo haga un señor Jorge Giraldo, que tiene 100.000 homónimos tocayos, sobre todo en Antioquia del Viejo Caldas, a que lo haga Alberto Pérez Camargo, ¿no? Gracias, Jorge. Y te lo pregunto también, y me gusta mucho que lo hayas dicho, que trajiste también como un llamado a los medios de comunicación, de un medio de comunicación que parecería muy conservador para muchos. Porque yo quería traerle a Sandra la pregunta por el rol de los medios de comunicación en todo esto, ¿cierto? Ella participa permanentemente en medios de comunicación, y por aquí también me encuentro algunas preguntas de algunos de las personas que nos están acompañando la tarde de hoy. Juan Eugenio Ceballos pregunta por el tema de Twitter, con Trump, la posibilidad pues como de callar esas voces o limitar la expresión. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en todo esto, Sandra? Así de amplia la pregunta, como para no dejar ninguno de los elementos que nos han venido incluyendo dentro de las preguntas de las personas que nos están acompañando. Sí, esa pregunta es una pregunta dificilísima. Yo, digamos, voy a contar como un poco los debates internos que tengo en mi cabeza sobre ese tema y que no los he podido resolver porque no me parecen de poca monta. La pregunta, por ejemplo, sobre si uno debería permitir que en los medios de comunicación hagan carrera argumentos antidemocráticos y antiinstitucionales, no es una pregunta de poca monta, ¿sí? Allí, digamos, mi lado hiperdemócrata me dice que hay que tener el mayor espacio posible para la libertad de expresión, ¿sí? Mi límite en la libertad de expresión está como muy parecido a lo que la doctrina legal gringa señala que es el límite de la libertad de expresión, que es la incitación a la violencia. Por ejemplo, lo que hizo Twitter con Trump, para mí, digamos, para mí eso ya está fuera de debate, ¿sí? Si uno incita a la violencia, y si utiliza la red social para incitar a la violencia o para articular los argumentos que sirven para que la gente use la violencia, ese es mi límite, ¿sí? Entonces, a mí esa decisión de Twitter no me parece equivocada. Pero otra cosa son los argumentos no de incitación a la violencia, sino los argumentos en contra de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones. Ahí yo creo que eso sí tiene que tener espacio, ¿sí? Porque parte de lo que nos tiene en este escenario es la idea de que no necesitábamos argumentar en favor ni de las democracias, ni de las instituciones, ni de los derechos, porque el discurso de los derechos también está incluido allí. Entonces, muchos nos sentamos pues como en esta suerte de pedestal moral en el que estas cosas eran indebatibles, ¿sí? En el que llegamos a la conclusión de que todos estábamos de acuerdo con eso. Entonces, si había gente que cuestionaba eso, esa era gente que estaba como en las márgenes de la discusión política, como dicen los gringos, en los fringes, ¿no? Como muy afuerita, muy... por ejemplo, el supremacismo blanco era una cosa que estaba, pues que la gente no le paraba bolas a eso. Uno no discutía con los supremacistas blancos porque esos eran unas poquitas personas que estaban por fuera de los límites de la discusión política y eso era mejor ignorarlos. Yo creo que esa época ya pasó. Yo creo que esa época ya pasó y ya no nos podemos dar el lujo ni de sentarnos en el pedestal moral, ni tampoco de cerrarle el espacio a esas discusiones. ¿Sí? Porque en el cerrar el espacio a esas discusiones, en el cerrar la posibilidad de que otros manifiesten sus posiciones antidemocráticas, nosotros mismos estamos cayendo en una posición autoritaria. ¿Sí? Esa es la lógica del asunto. Entonces, en el proceso de defender la democracia liberal, uno no se puede volver antidemocrático o antiliberal. ¿Sí? Los mecanismos, las formas importan. ¿Sí? De hecho, lo que convierte a una persona en un demócrata es justamente su creencia en formas particulares de hacer las cosas. Entonces, ahí creo que la discusión tiene que darse y es una discusión que se tiene que dar sin arrogancia, sin superioridad moral, sino tratando de entender
de dónde vienen los otros con sus posiciones y cómo conversar con esas posiciones sin pensar que la posición de uno necesaria y automáticamente es mejor que la del otro, y de que lo que se trata es de convencerlo de que vuelva a ser un ser humano civil o que vuelva a ser un ser humano sensato, ni muchísimo menos. Doy un ejemplo de un espacio en donde creo que eso está sucediendo, que es un espacio que hay que observar. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la OEA particularmente, siempre había un espacio para las organizaciones de la sociedad civil. Y ese espacio durante mucho tiempo estuvo dominado pues, por las ONGs defensoras de derechos humanos. Hoy, una muy buena parte de las organizaciones que tienen espacio para la sociedad civil en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son las iglesias. Y son particularmente las iglesias cristianas que se vienen constituyendo en actores políticos supremamente importantes en América Latina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa que tienen las ONGs defensoras de derechos humanos? Cerrarse a la conversación y decir, no, esto no es legítimo, definitivamente yo no, alguien que hable desde su religión es alguien con quien yo no tengo por qué conversar, los derechos son los que son y punto, se acabó, ¿no? O empezar la conversación. ¿Sí? Empezar la conversación y empezar la conversación además reconociendo que las posiciones políticas de una persona cuando están basadas en sus creencias religiosas son posiciones políticas que no tienen por qué quedarse encerradas en la casa. Que las creencias religiosas de la gente cuando están articuladas con sus posiciones políticas son legítimas y hay que oírlas y hay que dialogar con ellas y hay que construir consensos. Si le seguimos pidiendo a la gente por ejemplo, que en el campo de los derechos se encierre en su casa y no hable de los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, etcétera, etcétera, porque sus posiciones están íntimamente vinculadas con sus creencias religiosas, entonces estamos haciendo la movida de la arrogancia liberal que tanto cuestiona, ¿sí? Ahí hay que tener una conversación distinta. Hay que tener una conversación distinta y hay que tener una conversación que necesariamente nos va a obligar a mover el consenso en una dirección distinta en la que creíamos que estábamos, ¿sí? Y eso es importantísimo reconocerlo. No podemos seguir abogando porque el espacio político se encuentre dominado como estaba en el pasado por el consenso democrático liberal, porque ya no somos la mayoría, porque ya no es la posición dominante y porque ahora hay otras múltiples percepciones y preferencias políticas con las que necesariamente tenemos que conversar. Así están las cosas. Si no, vamos a quedarnos pues en el curubito en el que creíamos que estábamos y generando espacios en los que se quedan por fuera de esa versión que nosotros seguimos creyendo que es la dominante, se van a seguir fortaleciendo como fuerza política sobre la base del argumento de que están siendo excluidos y de que no se quiere hablar con ellos, y vamos a terminar con más Trumps de los que hemos visto hasta este momento. Yo le quiero agradecer hay muchas personas que nos han venido formulando preguntas, Sandra y Jorge. Yo les voy a mencionar los nombres porque no vamos a poder responder todas las preguntas. Sebastián Orozco, Verónica Martínez, Juan Eugenio Ceballos, Javier Humberto Herrera, Carlos Rodrigo Zapata, José Ignacio Hernández, en fin, muchas personas, Alexander Cuartas, Moisés Carvalho, que de verdad les agradecemos la participación y el interés en este tema que nos convoca a la conversación. Yo voy a tratar como de juntar un par de preguntas que hay de diferentes temas para Jorge, y es que Jorge ahorita nos trajo el concepto de calidad de la democracia, ¿cierto? Por aquí hay unas preguntas por los partidos políticos, hay unas preguntas por, algunas expresiones autoritarias que se han venido presentando en Colombia, pero ¿cuáles son 2 o 3 indicadores de pérdida de esa calidad de la democracia en Colombia, Jorge, que pudiéramos sacar de algunas de las ideas que traes en el libro? Yo creo que hay dos que para mí por lo menos me parece que son protuberantes. Uno es las pérdidas que hemos tenido en cuanto a equilibrio de poderes. Yo creo que aquí hay problemas de diseño institucional, pero también hay problemas de la manera como algunos de los gobernantes, yo diría básicamente todos los gobernantes que hemos tenido en este siglo, han hecho una gran contribución a destruir el equilibrio de poderes que hay en el país. ¿Sí? Porque incluso antes de la Constitución de 1991, cuando teníamos probablemente un diseño institucional más imperfecto, presidentes, por ejemplo, yo recuerdo los presidentes de los años 80 como
como Belisario o incluso Virgilio Barco, respetaron la idea de que el partido de oposición, por ejemplo, se hiciera cargo de los organismos de control, ¿cierto? Por ejemplo, la Procuraduría, ¿sí? O el caso de las Cortes. Ahora tenemos un tema, pues, patético, y es que un gobierno, por ejemplo, este gobierno, pero creo que también pasó con los anteriores inmediatos, controla todo. Controla la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y si pudiera controlar la notaría del último pueblo, la controlaría, ¿sí? Entonces, eso distorsiona el diseño de un Estado democrático de derecho, la falta de equilibrio de poder. El segundo elemento que es muy importante es que ha sido la inflación de poder concomitante con lo anterior de los gobernantes, de la gente que está en el poder ejecutivo. Yo saqué una estadística en mi libro sobre populismo mostrando que tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos sacaron más decretos presidenciales que todos los presidentes de Colombia sumados desde 1930 hasta 1998. ¿Sí? Es decir, el gobierno del decretazo, de lo que en Estados Unidos llaman la orden ejecutiva, donde el Congreso de la República simplemente es un espectador y donde los mecanismos, pues, digamos, de filtro para la producción de normas no existen. Y yo creo que esto se agravó con la gestión de la pandemia, donde pues el lapicero del alcalde es una cosa poderosa porque cierra negocios, cierra circulación de la gente, manda a la gente a dormir a una hora, la hace despertar a la otra, y todo con 3 horas de anticipación. Entonces yo creo que hay dos problemas que son críticos, entre otros, digamos, de la calidad de nuestra democracia, y creo que la pandemia no solo nos va a dejar muy maltrechos en términos sanitarios, sino también en términos de la manera como se está gestionando las entidades públicas en el país. Jorge y Sandra, yo les quiero agradecer muchísimo haber aceptado esta invitación para conversar hoy con todas las personas que nos acompañaron tanto en la plataforma del iFestival como en el canal Teleantioquia, que nos permitió llegar a muchos más hogares y a muchas más personas. Para mí fue un placer poder tratar de facilitar aquí esta conversación con 2 personas con este nivel de conocimiento y de experticia en estos temas. Entonces, agradecerles de verdad la disposición por acompañarnos en este espacio, agradecerle a todo el equipo responsable de la preparación del evento, todo el equipo del iFestival Jericó, todo el equipo de Compama que estuvo detrás en la preparación de esto para hacerlo posible, y agradecerle a Jericó que nos permitió ya estar allá presencialmente y que este año, por razones del cuidado y un llamado especial que hicimos, pues lo hicimos a distancia, salvo Jorge, que fue y se tomó el tinto allá directamente en Jericó, pero que lo estamos haciendo para tener muchos años más de poder compartir juntos desde la presencialidad ya mismo muchos festivales adicionales. Entonces, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Sandra. Una feliz tarde para todos, que estén muy bien. Saludo. Hasta luego. El Hey Festival es Colombia entera. El Hey Festival es Jericó, Medellín y Cartagena.
El Hey Festival en Colombia es una oportunidad para disfrutar de la cultura y el pensamiento y de los artistas y creadores nacionales e internacionales en diálogo con el mundo entero. El Hey Festival en Colombia es una fiesta. Este año, el Hey en Colombia será digital porque tenemos que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Extrañaremos caminar por las calles de Jericó, Medellín y Cartagena, el encuentro con los participantes procedentes de tantas partes del mundo. Extrañaremos la cálida bienvenida de nuestros anfitriones que cada año nos acompañan en una experiencia mágica e irreemplazable. Y esperamos vivirlo en nuestra próxima edición. Por ahora, participa en los más de 100 eventos que se ofrecerán de manera digital en nuestra página www.heyfestival.org/Cartagena y más juntos que nunca, imaginemos el mundo.